Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Y Jesús les respondió: la llegada del reino de Dios no está sujeta a cálculos, ni dirán míralo aquí, míralo allí, pues está entre ustedes. Después dijo a los discípulos: llegarán días en que ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Si les dicen míralo aquí, míralo allá, no vayan ni les sigan, porque así como el relámpago brilla desde un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero primero tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy es jueves de la semana 32 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. El Evangelio está en San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Jesucristo es confrontado por los fariseos y en esta ocasión le preguntan los fariseos a Jesucristo el Señor: ¿cuándo va a llegar el reino de los cielos? Y Cristo habló muchísimo al reino de los cielos y hoy tenemos que hablar acerca de esto, hermanos y hermanas, casi una catequesis más que una reflexión, porque a veces queremos poner tanto a Dios como si fuera un satélite que da vueltas por la tierra muy distante, y también queremos colocar como el reino de los cielos como si fuera un imperio humano, como si fuera el reino mágico de Walt Disney, ¿verdad? O un palacio que vamos a encontrar en algún momento, como si fuera de este mundo. Recordemos que en sus últimos días Jesucristo en la tierra le aclaró a Pilato: mi reino no es de este mundo. Tenemos la novedad de que el reino de Dios, el reino de los cielos, hermanos y hermanas, se nos anticipa en la vida cristiana que estamos viviendo. Parte de él, unas primicias las gozamos, otra parte la vamos a vivir también cuando resucitemos dentro de los muertos para la vida eterna. Pero importante para nosotros saber, hermanos y hermanas, de qué trata realmente el reino de los cielos, que fue prácticamente con lo que Jesucristo comenzó su predicación, proclamando la llegada del reino de los cielos. Y por lo tanto nos compete pasar un tiempo aquí, hermanos y hermanas, reflexionando acerca del reino de los cielos. ¿Cómo va a llegar ese reino de Dios tan proclamado por parte de Jesucristo nuestro Señor? Es importante ver esa aclaración que hace Cristo. No está sujeto a cálculos. Claro, porque la pregunta va buscando como tiempo, momento, fecha, una ocasión, ¿verdad? Va buscando como si es de día, es de noche, en qué momento va a ocurrir. Y no se puede calcular, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo pone en perspectiva la respuesta de la pregunta. El reino de los cielos, el reino de Dios está ya entre ustedes y nosotros debemos de entender esto. Por eso al principio te decía que a veces nosotros ponemos a Dios como si fuera un satélite que da vuelta pues alrededor de la tierra, muy distante, muy alejado de la humanidad, de sus hijos. Pero Dios está con nosotros y tú y yo lo sabemos. El Hijo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Por lo tanto, está en medio de ustedes. Entonces, hermanos y hermanas, el reino de los cielos, Cristo aquí hoy nos enseña, es la presencia de Jesús entre nosotros. Es el acontecimiento de Dios desde dentro de nosotros. Quiero que pienses en esto porque esto es importante. No alejes la presencia del reino de los cielos y el reino de Dios. Es que está entre nosotros porque es la presencia de Jesús. No lo veas como un reinado, no lo veas como un imperio, no lo veas como un palacio, no lo veas como un castillo, no lo veas como el reino mágico de Walt Disney, ¿me estás entendiendo? Por allá, por Orlando, ¿verdad? No lo veas como el palacio de Buckingham en Londres, ¿verdad? No es eso, hermanos, es la presencia de Jesús en medio de nosotros. Eso es el reino de los cielos. Es el acontecimiento a diario de Dios
dentro de nosotros. Por eso es que lo tenemos aquí y ahora y luego más tarde. Cristo advierte, hermanos y hermanas, esto de estar diciendo míralo aquí, míralo allá, míralo por el otro lado, lo estamos poniendo afuera, lo estamos poniendo en el exterior, ¿no? El reino de los cielos está en medio de nosotros. Jesús proclama el reino de Dios, hermanos y hermanas, desde el inicio de su misión pública de proclamar el evangelio y la buena noticia acerca de las cosas de Dios. Vamos a atender este asunto pensando en 5 puntos. Hay muchísimo que hablar, pero hemos sacado unos puntitos que son importantes para que tú puedas entender lo del reino de los cielos. Acuérdate que para nosotros los cristianos y los que creemos en Dios, Cristo reina en nuestras vidas. Y por lo tanto, parte de ese reino en medio de nosotros, cuando Jesús, su presencia está en nosotros, es que Cristo reina, es que Dios reina. Y por lo tanto, si Cristo reina, es nuestro Señor. Y entonces mi vida se rige dentro de los parámetros que Cristo nos ha enseñado en la vida cristiana. Por lo tanto, hemos de ver así de cerca el reino de los cielos. Hay una parte del reino de los cielos después de la muerte, en la resurrección, en la vida eterna, claro que sí. Y eso es otra parte a la cual nuestro Señor Jesucristo dedicará tiempo también para enseñar. Mira, el primer punto que yo creo que debemos discutir aquí acerca de la proclamación del reino de los cielos para nosotros entenderlo en términos de que no debemos de estar con cálculos y con fechas, sino viviendo esa presencia de Jesús en nosotros, el acontecimiento a diario de Dios en nuestras vidas, es que Jesucristo habló del reino de los cielos como un acontecimiento y una presencia de Él en tiempos nuevos. Ponte eso en la mente, hermano y hermana. Cuando estamos en Cristo, los tiempos son nuevos. Como que lo antiguo ha quedado atrás, como que respiramos una novedad. O sea, cuando hay novedad en nosotros, gracias al Espíritu Santo, gracias a la presencia de Jesucristo el Señor, pues hermanos y hermanas, ¿qué es lo que estamos viviendo? Tiempos nuevos. Y esos tiempos nuevos, dice la palabra, hermanos y hermanas, del reino de Dios en medio de nosotros y dentro de nosotros, son tiempos de la gracia de Dios. El tiempo nuevo significa la gracia de Dios, esa presencia. Es el tiempo, hermanos y hermanas, donde vamos a ver toda la bondad por parte de Dios, toda la gracia por parte de Dios. Es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de la salvación. Ese es el reino de los cielos en medio de nosotros. Así queda descrito en Marcos 1.14. De hecho, en Marcos 1.14 lo que nos dice es que el tiempo ya se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El de establecer el reino de los cielos. El de la llegada del tiempo del reino de los cielos. Ya está ahí, dice Marcos capítulo 1, versículo 4. En Lucas también capítulo 4, versículo 21. Está lo mismo. Se ha cumplido el tiempo. Ha llegado el reino de los cielos. Aquí, ahora y aún por venir. Porque todavía no ha venido la vida eterna. Y en Lucas también capítulo 4, versículo 19. Hablamos de lo mismo. Así que vamos a mantener en mente, hermanos y hermanas, el reino de los cielos, en la presencia de Dios en mi vida, el acontecimiento de Dios en mi vida, hermanos y hermanas, tiempos nuevos. Así que cuando te sientas en novedad, cuando te sientas renovado, cuando te sientas con ese espíritu de echar hacia adelante y de respirar un fresco aire como al amanecer, es que ya estás viviendo esa experiencia del reino de los cielos. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice también que el reino de los cielos, hermanos y hermanas, los milagros son signos de que el reino de Dios ya está entre los hombres. Así queda claro en la Sagrada Escritura. Los milagros son signos de que el reino de los cielos ya está operando en nuestras vidas. Si tú eres testigo de un milagro, si tú dices que has sido sanado, de que en alguna forma Dios ha obrado sobrenaturalmente en tu vida, el reino de los cielos, hermanos, anda contigo. ¿Qué es el reino de los cielos, Padre? El reino de los cielos es esa presencia de Jesús en medio de nosotros. Es el acontecimiento de Dios en presencia y obrando entre nosotros. Los milagros son parte de eso. Así que, hermanos y hermanas, vamos a verlo desde ese punto de vista. Claro está, en Mateo capítulo 11, 26 al 27 nos da testimonio la palabra de que los milagros son signos de que el reino de los cielos está en medio de nosotros, al igual que Lucas
en el capítulo 17, en el versículo 21. Y nos dice además esos textos bíblicos, hermanos y hermanas, que con poder para sanar todos los males. O sea, la presencia del signo sobrenatural, de la presencia de Dios como el reino de los cielos habitando entre nosotros, es que ese signo lo que nos dice es que Cristo, de que Dios y que el Espíritu Santo tienen poder para sanar todos los males. Verifícalo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Así que la obra se manifiesta profundamente, hermanos y hermanas, en un signo poderoso, sobrenatural, el gran poder de Dios en medio de nosotros. Y si levantamos las manos en testimonio por la obra que Dios ha realizado en nosotros y donde Dios nos ha transformado en milagro, hermanos y hermanas, en sanación, en transformación, en cambio de vida, el reino de los cielos está en medio de nosotros. En tercer lugar, hermanos y hermanas, también podemos recordar que el reino de los cielos significa que Dios se da a conocer como Padre. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice eso. El reino de los cielos significa que Dios se ha comenzado a manifestar como Padre y debe, por lo tanto, ser reconocido así por sus hijos. Añade y complementa todavía más el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 3. Así que, hermanos y hermanas, verlo desde ese punto de vista es algo muy importante. La manifestación de Dios como Padre la trae Jesucristo el Señor. Acuérdate que el judío tenía la idea del Dios patriarca, del Dios que era un Dios fuerte, de venganza, de incluso arrepentirse de haber creado la humanidad, de castigar abominablemente a la humanidad, ¿no? Increíblemente la fuerza que tenía el judío que venía por parte de Dios a veces era una fuerza destructiva. No había misericordia, no había amor de padre, no había compasión en muchos momentos, ¿verdad? Un Dios como tipo ogro, un Dios que yo lo trataba de lejos, un Dios que no me atrevo a mirarlo. Pero Cristo nos presentó la imagen paternal, porque la imagen paternal me acerca a Él en confianza de yo pues revelar mi más interior ser con mi falta, con mi pecado, con mi debilidad, de yo poder abrazar a Dios, llorar junto a Él, recibir el consuelo de parte de Él, de recibir su compañía, su auxilio en medio de mi debilidad. Ese fue el Dios que nos presentó Jesucristo. El reino de los cielos habita en nosotros, hermanos y hermanas, cuando vemos a Dios como Padre. Y el Dios en quien nosotros creemos, debemos preguntarnos, ¿es la imagen que Cristo nos presentó? Ese Padre que escucha, ese Padre que puede ser pues ocupado en cualquier momento, que no duerme, que no se molesta, que pide oración insistente sin cesar, alabanza siempre para glorificar su santo nombre. ¿Qué imagen me he creado yo de Dios? El reino de los cielos está en aquellos que le reconocen a Dios como Padre y que nosotros como deber, hermanos y hermanas, somos sus hijos y como tal hemos de ¿qué? De reconocerlo. Un cuarto punto también importante, hermanos y hermanas, la novedad del reino de los cielos está en un conocimiento, y esto evoca la inteligencia, hermanos y hermanas, la sabiduría que tanto y la astucia que tanto Cristo nos ha señalado en estos últimos días, en un conocimiento nuevo de Dios. Juan capítulo 8 versículo 23 nos habla acerca de eso, conocer al Padre, dice Juan 7 versículos 28 al 29, conocer al Hijo de Dios, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esto nos capacita, hermanos y hermanas, para entrar en una relación de perfecta comunión con Dios. Así lo dice Juan también en el capítulo 1, versículo 17 y en el capítulo 3, versículo 36. El reino de los cielos está cuando buscamos la perfección con el Dios del cielo. Esa relación, ¿qué es la relación que estamos buscando? Es la relación de un hijo con un padre y de un padre con un hijo. Porque así fue que nos lo presentó nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás buscando a Dios como padre y cuando tú te entiendes y te conoces como hijo o como hija, hermanos y hermanas,
está buscando la comunión perfecta, la relación perfecta, y ahí es el escenario del reino de los cielos en medio de nosotros. Es conocer al Padre, hermanos y hermanas, pero lo que es un verdadero Padre, conocer al Hijo también, que se convierte en nuestro hermano, familia. Si hablamos de Padre, si hablamos de Hijo, si hablamos de que entonces somos hermanos, la relación perfecta de comunión con el Dios del cielo en el reino de los cielos es de familia. Somos familia, hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Señor. Sí, nos llamamos hermanos y hermanas, porque tenemos un Padre en común, tenemos un hermano mayor que Jesús el Señor. El reino de los cielos habita en nuestra familia cuando buscamos sobre todas las cosas ese carácter y esa presencia de Padre de parte de nuestro Dios. Y en quinto lugar, finalmente, hermanos y hermanas, importante para nosotros, el reino de los cielos es proclamado, y este punto lo dejé para lo último, dentro de los muchos que hay, ¿verdad? Pero porque es bien importante también. El reino de los cielos, hermanos y hermanas, es proclamado principalmente en los pobres y hacia los pobres. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18, y también aparece en el capítulo 6, versículo 20 de San Lucas. Reino de los cielos es proclamado principalmente a los pobres, y ellos entran primeros, dice Lucas capítulo 16, versículo 9. Y añade que tendrán el papel decisivo en la extensión del reino. Lucas capítulo 12, versículo 32-34. Entran primero, hermanos y hermanas, al reino de los cielos. Se proclama principalmente a los pobres, y ellos tienen un papel muy importante y decisivo en la extensión, en la propagación del reino de los cielos. ¿Y por qué esto es importante? No es que los pobres, hermanos y hermanas, y no lo vamos a entender mal, y esto no es porque los pobres sean mejores, sino porque la fuerza de Dios, hermanos y hermanas, se manifiesta mejor principalmente en la flaqueza humana. La fuerza de Dios se revela mejor en la flaqueza humana, y le gusta al Dios del cielo así hacerlo, porque entiende que ha de salvar al que estaba perdido. Entonces el reino de los cielos tiene algo bien importante, que es, hermanos y hermanas, que a lo que está perdido lo salva, y ahí entra el reino de los cielos. En la flaqueza y en la debilidad entra esa fuerza del reino de los cielos. Y cuando hablamos de pobre, hermanos y hermanas, no pienses en dinero. La pobreza, hermanos y hermanas, puede ser material, la pobreza puede ser espiritual, pero hay un montón de tipos de pobrezas, de penuria, de escasez y de limitaciones en nosotros. Porque hay gente que tiene dinero y son pobres de muchas cosas. Son pobres en el perdón, son pobres en el abrazo, son pobres en la alegría, carecen de gozo, carecen de amistad, viven envueltos en la soledad, hermanos y hermanas. Y cuando vivimos en soledad, cuando vivimos deprimidos, cuando vivimos aislados, cuando vivimos en incomprensión, hermanos y hermanas, hay pobreza. Entonces, nunca te olvides de esto, porque yo creo que esto es un punto, y es el quinto punto, pero es bien vital para nuestra vida espiritual. Que el reino de los cielos se manifiesta principalmente a los pobres, y no porque sean mejores que los demás, sino porque a Dios le gusta manifestar su fortaleza en la flaqueza y salvar lo que estaba perdido. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Echemos a un lado los cálculos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos está por llegar en su plenitud. Pero ya Dios nos está anticipando en esta vida gracias y bendiciones del reino de los cielos, como su palabra es reino de los cielos, como los sacramentos son reino de los cielos, como la Eucaristía es reino de los cielos, como el bautismo es reino de los cielos, como Pentecostés es reino de los cielos, como la unción del enfermo es reino de los cielos, hermanos y hermanas. Vamos a verlo desde ese punto de vista y vamos a darle gracias a Dios. Hoy vamos a orarle a Dios, hermanos y hermanas, para que esa presencia de Cristo entre nosotros y el acontecimiento de Dios ocurra
todos los días. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje de la palabra de Dios fue para ti, solo para ti. Nosotros nos veremos mañana con el favor de Dios. Nuevo evangelio, una nueva meditación para nuestro diario vivir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto.